El asunto este del proyecto que se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados para establecer tasa cero de arancel para unos 60 y tantos, 65 productos, aparentemente, tal y como yo decía ayer, va a pasar en segunda lectura en la Cámara de Diputados sin dificultades mayores. Y digo esto, robustezco mi creencia de ayer a partir de unas informaciones que está suministrando Alfredo Pacheco Soria, que es el presidente de la Cámara de Diputados, en el sentido de que ha recibido una serie de observaciones de parte de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que públicamente se había opuesto al proyecto, y pensé que cuando ellos iban a reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados iban a reiterar su rechazo a la pieza que envió el Poder Ejecutivo y que el presidente de la República personalmente promueve, y que en un discurso a todo el país lo anunció como una medida para aliviar la situación de los altos precios que se están dando o de proyección de escasez de algunos rubros. Y entonces el gobierno entendía, o el presidente entendió, que era necesario garantizar productos en República Dominicana a precios asequibles, y pienso que tiene otra implicación que la voy a explicar ahora. Cuando la Asociación de Industrias se reúne con Alfredo Pacheco dice que han ido a hacerle algunas observaciones a la pieza que ya se había aprobado en primera lectura. Una de las observaciones que informa Alfredo Pacheco Soria que se le hizo al proyecto es poner como condición sine qua non, que para la importación de los rubros que se van a liberar de aranceles, primero sean aprobados por la comisión que tiene facultad para autorizar importaciones. Yo explicaba, o yo analizaba en días pasados, que había hecho el ministro de Agricultura y el administrador general del Banco Agrícola la aclaración de que las importaciones que se iban a hacer iban a pasar por ese tamiz, y que solo se iban a permitir o solo se iban a autorizar importaciones de artículos que se entendiera que no iban a afectar al sector productivo, artículos que por alguna razón o por lo que todos conocemos que se da, estuvieran a punto de escasear o pudieran, digo yo, estar siendo objeto de especulación. Entonces el gobierno iba a autorizar la importación de esos rubros, de esos artículos. Ahora, la Asociación de Industrias quiere que se establezca en la ley, o sea, no que se deje a la discrecionalidad de la comisión, sino que la ley lo establezca. Y hablaba además, hacía observaciones sobre una serie de productos. Ayer Oscar hacía la observación muy atinada y oportuna de que Colombia, que había aprobado 165 artículos para que sean exentos del pago de aranceles, eran artículos que no afectaban para nada al aparato productivo, porque eran artículos que fundamentalmente estaban produciéndose fuera del país. Entonces la Asociación de Industria andaba en lo mismo en la Cámara de Diputados con Alfredo Pacheco, lo que quiere decir que ellos no se están oponiendo de manera radical, sino que le están haciendo precisiones al proyecto que ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Definitivamente el gobierno apuesta a eso, y creo yo, es la parte que decía que quería comentar sobre este asunto, creo yo que subyace en la idea del presidente o en la idea del gobierno que pudiera estarse generando, pudiera generarse a futuro en el país algún ingrediente especulativo que pudiera hacer que los precios suban por encima de lo normal. Porque evidentemente que cualquier artículo que usted va a una góndola de un supermercado o una estantería, todos esos artículos tienen un proceso y de la elaboración y llegan hasta usted mediante una cadena de comercialización. Hay unos márgenes que son regulares o entendidos o establecidos para el industrial o para el productor, para el que hace la cadena de comercialización, cierto. Pero me da la impresión que el equipo de gobierno tiene la idea de que aquí pudiera estarse dando o pudiera presentarse un momento de especulación, que es lo que obliga o es lo que pudiera motivar al gobierno a disponer de este tipo de cosas para equilibrar precios. Aquí ya no existe la ley 13, que es la que tiene que ver con control de precios, eso se eliminó hace años. Aquí hay libre mercado. Y me imagino que la única razón que veo para la insistencia con esto, a pesar del nivel de oposición que ha tenido, los partidos políticos de oposición fundamentales están opuestos al proyecto. Tiene de aliado el gobierno, el PRM, el Partido Reformista, que defiende la pieza,
pero el nivel de defensa que veo que se hace desde el gobierno me indica que es posible que haya un elemento que el gobierno no quiere explicar. Y no es fácil de explicar porque tampoco al gobierno le conviene confrontar con el sector comercio. Bueno, yo me alegro que haya dado el gobierno un paso en la dirección de la concertación. Creo que hay algún motivo que yo, igual que tú, no entiendo. No sé si ese factor especulativo, otros entienden que son compromisos con sectores empresariales que saldrían altamente beneficiados con eso. Es grave, si fuera esto. Si fuera eso es grave. Yo creo que ambas cosas serían graves. Grave por un lado, si es el sector comercial, el gobierno maneja inteligencia de que están buscando especular a costa del bolsillo de la gente, o que hay gente buscándose beneficios importantes con esta ley. De todas formas, yo creo que el gobierno no ha estado hasta ahora actuando de forma inteligente. Incluso si fuera necesario en un momento determinado la importación de algún producto como consecuencia de intenciones especulativas, el gobierno tiene mecanismos para hacerlo de forma rápida. Incluso tiene diversas formas de manejar cualquier incremento de precios que no se justifiquen sin ley de precios ni nada parecido, simplemente con intervenciones puntuales en mercados determinados. Sin embargo, lo que está planteando es un proyecto que genera o generaría distorsiones en el mercado. Yo he citado aquí más de una vez a el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, en aquella ponencia que tuvo improvisada en aquella reunión en Palacio Nacional, cuando el presidente convocó a sectores productivos y liderazgo nacional para hablar en ese momento del mismo problema que tenemos ahora, la inflación, pero como consecuencia del COVID, ya no del post-COVID y la crisis de Ucrania. Y decía don Héctor, no busquemos o no generemos situaciones o tomemos decisiones que afecten la economía desde su perspectiva estructural, que no afecten la estructura de la economía a partir de una crisis coyuntural. Yo creo que eso aplica ahora. Aquí tenemos una crisis coyuntural. Una serie de factores están provocando una inflación global que afecta a la República Dominicana. Factores internos también. No deben tomarse decisiones que afecten la estructura de la economía, la base de la economía. ¿De qué se ufana el gobierno y sus principales funcionarios del sector? Ito Bisonó en industria, Limber Cruz en agricultura, Fernando Durán en el Banco Agrícola. ¿De qué se ufanan? De que aquí hubo crisis del COVID y no faltó nada. Y lo enarbolan como una bandera que reivindican, y yo creo que es correcto. Y eso es cierto. Y es cierto. Aquí ha habido crisis en el país, ha habido pollo, ha habido arroz, ha habido habichuela, ha habido de todo. Y la industria soportó en gran medida la crisis, aquí no faltó nada, las industrias trabajaban y creció, el país creció en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque sus bases estaban sólidas, son sólidas. No afectemos esas bases sobre medidas que pueden ser coyunturales. Usted podrá decir, bueno, que son 4 meses, 6 meses. Mire, 6 meses no lo aguanta una industria, un sector. Lo quiebra. Y es tan fácil destruir algo, un sector productivo, como difícil es construirlo. O sea, la creación de la estructura, por ejemplo, de avícola del país, toda esa granja de pollo, de huevo, todo eso, ha sido años construyéndolo, de inversiones, de riesgos. Aquí 6 meses de importación de pollo brasileño, congelado ahí 2 años, que lo están regalando. Porque son 6 meses, pero puede traer. 6 meses. No, exactamente, en 6 meses tú te traes 2 años de producción. Tú quiebras. Porque no, tú tienes que ocupar todo el mercado. Porque tú le quitas el 25% del mercado.
Si aquí se compran, por ejemplo, 10 millones de libras de pollo al mes, se comen, para decir número, yo no sé, no conozco el dato. Con que 3 millones se importen, usted quiebra a buena parte del sector productivo nacional. Parte de las observaciones que está haciendo la Asociación de Industria, quizá previendo eso, es que se establezca cuotas. O sea, no es una Topes. no es importación abierta. Espérate. Yo lo sé, pero aún así, yo no entiendo por qué. Porque es que tú puedes autorizarlo coyunturalmente sin ningún problema. Tú administrativamente puedes sin ningún problema en aduana darle un permiso temporal de importación o una exención de impuestos temporal. Y después tú le buscas la vuelta. Hay 1000 mecanismos para tú hacerlo. Puntualmente. ¿Por qué pasar una ley que además, señor, en este país, todos los asuntos que son, ¿cómo le dicen? Temporales, que son... Se quedan permanentes. Aquí todo lo que por un tiempo es para siempre. Sí. Entonces yo no entiendo. Yo todavía no acabo de entender cuál es la necesidad del gobierno de ese proyecto de ley que además tiene a todo el mundo en contra. He hablado de la Asociación de Industria, pero la Junta Empresarial Dominicana ha tenido mucho que decir sobre esto. Omar Benítez viene para acá ahorita. Y se ha opuesto. Osmar Benítez viene para acá en un momento. Yo quiero saber qué va a decir. Yo quiero escuchar la opinión de él. No, él ha fijado la posición pública ya que conocemos. Y la comunicación también, pero creo de esta información que se salió ayer ya, de que una reunión, pero con los industriales, la Junta Empresarial todavía no se ha reunido, entiendo, con el gobierno. Pero fíjese además, es el presidente de la Cámara de Diputados que está reuniendo ahí, no es el gobierno. Son dos poderes diferentes. Y yo sé que Pacheco tiene una altísima incidencia en el gobierno y en el partido, pero sigue siendo un poder diferente. Pacheco es un gran conciliador y me imagino las presiones que tienen adentro. Porque para que esos diputados de ahí, del PRM, votaran por eso, por encima de todo el mundo, y lo decía por el aire ayer con ustedes, compañeros, eso fue Palacio llamando, no nos llamamos engaño. Un diputado de Moca, del PRM, de Moca, Donde están los pollos y los huevos. por ejemplo, Y los cerdos. no vota por eso si no lo llaman de Palacio. Sí, es verdad. No vota por eso, por más PRM que sea. Y le mencionaron una demarcación. Ahí, por ejemplo, Genao, que yo lo voy hablando mucho de eso. Bueno, tú sabes que está entre las cosas que están abiertas, La Vega, produce casi todo lo que está ahí. Sí. ¿Tú crees que el senador de La Vega, Pero no solamente votó, que hoy está en la prensa defendiendo eso? pidiendo que apoyen. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que el senador de La Vega vota por eso y defiende eso si no hay una petición directamente a él que lo haga? De su compadre. A su compadre. Entonces, Compadrito, oye. es lo que no estoy entendiendo. Aquí hay una ficha del dominó que se me perdieron. No estoy leyendo la mano. No la estoy entendiendo. Porque es algo que no es necesario. Por ley, ¿no? No es necesario. Hay 1000 formas, decenas de formas tiene el gobierno de puntualmente intervenir un mercado si lo considera necesario. Si se le fue la mano a los polleros, hay formas. Ahora, ¿qué está pasando? Y vuelvo al pollo. Han inundado el mercado de pollo brasileño. Te va al supermercado fácilmente y no encuentras pollo criollo, lo encuentras son pollo brasileño, pechuga para congelar. Busca la fecha de empacado. 2 años atrás. Entonces, hay rubros que están hoy en oferta global como consecuencia de la pandemia. Sí. Porque hay mercados que no pudieron exportarse en un momento determinado, porque se cerraron por X y por Y. China, la gente que exportaba mucho a China se cerró 1 año, que no recibía prácticamente nada. Y muchas de las cosas y el pollo sigue poniendo huevos, y sigue pariendo la ponedora, o ensamblando los pollos como lo ensamblan en la granja. Entonces, yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Vuelvo y repito. Yo me alegro que haya un acercamiento. Y ojalá eso sea el inicio de que el gobierno cambie la actitud que tiene de llevar esto por encima de quien sea por el diálogo. Por el diálogo. El presidente ha sido hasta ahora un hombre sabio en el manejo del diálogo. No ha habido tema conflictivo que no esté dispuesto a reconsiderar, a conversar y a llegar a acuerdos con quienes en un momento determinado no están necesariamente
en esas posiciones. Creo que República Dominicana tiene, y lo ha demostrado, una economía sólida que tiene además un sector productivo agrícola, industrial, pujante, y que hay que proteger porque crea empleo, porque dinamiza la economía y porque garantiza la seguridad alimentaria. Eso hay que protegerlo. Y el presidente, yo pienso que debe reconsiderar lo que sea que esté pasando para encontrar un punto medio, un punto de acuerdo. Yo creo que hay que entender la actitud del presidente, de querer garantizar a la gente comida buena, barata, que tener, digamos, mecanismos para prevenir cualquier situación que se le escape de las manos y que genere inflación y encarezca la vida de los dominicanos. Hay que entender eso y buscar la forma de que eso también esté presente en la discusión, pero al mismo tiempo garantizar el sector productivo nacional permanezca operando, que no se quiebre, que no se vaya para la porra todo lo que ha tomado tantos años construir. Si hay una decisión que va en las dos avenidas, la de ir y venir, que tiene que ver con la producción y todo esto, es este proyecto de ley. Me hace esquina lo que ocurrió ayer, sentado y unos topes y unas revisiones. No concibo que el gobierno, con la trayectoria que está llevando, ni este ni ninguno, pueda viabilizar una decisión que afecte obviamente a la producción local. Yo creo que hay espacio para ambas cosas. El mecanismo es el deberse por ley, por decreto, por resolución. Ahora bien, hay en el fondo una situación que es la que veo que se está previendo y la que se debe prever, la escasez, el tema de la inflación de los productos. Entonces es una frontera que hay muy frágil, donde usted no debe facilitar una importación tan y tan que entonces vaya a sepultar la producción nacional, porque entonces la medicina es la peor de todas. No creo que, mire, no me pasa por la cabeza ni un segundo que se pueda tomar una decisión. Ahora bien, sí hay el escepticismo y hay que comprenderlo, lo tiene que comprender el gobierno porque por la tradición aquí esas leyes se convierten permanentes, lo transitorio se convierte así y además hace sentido el tope. ¿Por qué? Bueno, porque en una sola importación, si está libre, usted puede traer y guardarla. Entonces, es una combinación. Y he escuchado también otro detalle que no ha estado bien aclarado, pero con precisarlo está ahí. Lo que tenga una buena alocación de producción nacional, no se va a abrir ese rubro de importación. De manera que es un día a día, es un momento a momento, y debe seguirse esto como se hizo ayer, un poco más allá de los despachos. Citar que en la reunión de ayer estaba el ministro de Industria y Comercio, por la parte industrial, pero ahí está la parte agrícola que previo, el lunes como conocimos, el sector agropecuario en forma, con el ministro dio su apoyo a esto. De manera que lo que hay que sentarse y revisar todo esto. Mire, don Luis, Sí. Oscar, Freddy,